Bueno, el señor Juan Vega, además, diseñó metodologías innovadoras utilizando juegos, videojuegos y plataformas online interactivas para llevar la educación financiera y gerencial a 25 países de Latinoamérica, África, Asia y Europa. Wow, la verdad que es bien grato tener al señor Juan con nosotros. Ha trabajado en el desarrollo de innovadoras plataformas de educación digital, diseñando e-learnings interactivos. Apoya actualmente a EduFinance Opportunity como asesor senior para Latinoamérica en la difusión de servicios financieros especializados en educación. Así que hoy vamos a aprovechar muchísimo la presencia del señor Juan ahí a distancia, ¿verdad? Online con nosotros. Él está comprometido con difundir de forma simple, útil y práctica la educación financiera y gerencial. Creó la plataforma e-learning de libertad financiera. Bien, entonces también nos acompaña Antonella. Antonella también colabora, trabaja para Opportunity Internacional. Ya tiene, ¿verdad?, 2 años en Opportunity. Trabajó como consultora en Latam, en África también ha trabajado. Trabajó un tiempo en la República Dominicana, así que conoce bien nuestro país. Y bueno, está ahí hoy en este webinar dándonos también apoyo. Gracias, Antonella, por estar con nosotros. Gracias, señor Juan, por estar ahí con nosotros. Ya tenemos 19 personas, 20 personas ahí conectadas. Y antes de pasarle la palabra al señor Juan, vamos a tener unas breves palabras de gratitud al Señor por este tiempo, por esta oportunidad maravillosa que tenemos de compartir aprendizajes y de seguir aprendiendo para el fortalecimiento de nuestras instituciones educativas. Bueno, Ruth Mateo está por ahí también, que es técnico del programa Educación de Calidad y nos apoya, ¿verdad?, con todo esto y contacta siempre a los directores. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar por este medio, Señor, por esta plataforma de Zoom para conectarnos, compartir conocimiento, experiencia, Señor, aprender también del señor Juan, que tiene tanta experiencia en el área financiera, Señor, y hoy va a dar estas orientaciones tan necesarias para los directores y directoras, Señor, y el personal administrativo. Gracias, bendice a Juan, a Antonella, todo el equipo, Señor, aspire con esta iniciativa, Señor, de apoyar a los colegios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo aquí no tengo que decir algunas reglas de mantener el micrófono en mute, porque todo el que está aquí lo tiene en mute, pero bueno, gracias por tener su micrófono ahí silenciados. Si el señor Juan ya le va a comentar cómo será el manejo del webinar de esta tarde, si es que tienen preguntas y la pueden hacer ahí o la vamos a hacer por el chat, pero siéntanse en confianza, somos un grupo hoy más pequeño, así que podemos, creo, dialogar y demás y expresar su pregunta por el chat porque vamos a estar atentos. Señor Juan, no le quito ya más tiempo, gracias por estar ahí, adelante. Y saludo a todas las directoras de los diferentes Muchas áreas. gracias, Daniel. A la orden, gracias. Y bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando. Es una linda oportunidad de intercambiar. La verdad que hay, mientras uno más se mete en el tema a profundidad, viendo lo que está pasando en diferentes países en el tema educativo, creo que más reflexionamos la enorme oportunidad que tenemos de aprovechar esta crisis para mejorar, ¿no? O sea, el cambio para mejor, porque toda crisis es una oportunidad de mejorar. Y ya lo decía alguien, el creador de Khan Academy, que vimos los que pudieron participar en la sesión anterior, vieron la página web de él, muy bien hecha.
Ha recibido apoyo de todo el mundo para el tema de la capacitación virtual y ha sido muy interesante. Él decía, bueno, en el siglo pasado los chicos tenían que ir al colegio a aprender, ¿no? Y hacían las tareas en la casa. Ahora es al revés, es la educación la que va a llegar a la casa donde están los chicos y cuando se reúnen, pues va a ser para aclarar algunas preguntas y ya el aprendizaje va a ser de todas formas distinto. ¿No? No mejor, no peor, sí distinto, adecuado a una realidad más digitalizada. La gran ventaja de esta crisis es que ha acelerado como entre 5 y 10 años la digitalización, ¿no? Entonces, lo que iba a llegar más tarde, pues ya está acá. Vamos viendo un poquito qué veremos hoy día. Son dos temas. Algunas prácticas en gestión de colegios. De lo que hemos aprendido en varios países, he tomado mucho de esta presentación de una investigación muy profunda que hice en Perú con una institución que tiene 1 millón de clientes de crédito y algunas pinceladas de lo que vimos en el estudio de mercado de República Dominicana, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los padres? Conforme el país se va desarrollando, las demandas de papás respecto a la calidad educativa también evolucionan, ¿no? Y la calidad, la formación en valores son temas muy, muy valorados. También muy importante comprender que el colegio es un negocio. Es un negocio con una orientación y un enfoque educativo, pero no es negocio. Y en todo negocio, la ecuación básica fundamental es que ingresos menos gastos dan utilidades. Entonces es supremamente importante que tomemos ese elemento importante y si eso es cierto, nos obliga a estar pensando constantemente en los alumnos y en los papás de los alumnos como clientes, ¿sí? Y como clientes implica preguntarme cómo los voy a mercadear, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi relación? Tengo clientes externos que son los papás, clientes internos que son los profesores, ¿no? Y un intermedio que son los alumnos. El otro punto, el punto 2, es las buenas prácticas en las finanzas. Un poquito de educación financiera, pero también de buenas prácticas en las finanzas de los colegios. Es muy interesante el tema del control de presupuesto, la inversión en infraestructura, pero ahora mucho más en equipamiento para mantener competitivos y salir adelante en esta crisis, porque el que le dé las mejores condiciones a los alumnos, pues probablemente va a poder retener alumnos y salir adelante de una forma más fortalecida a partir de esta crisis. Y vamos a ahondar un pequeño pincelazo sobre la educación financiera, ¿no? El secreto más importante es cómo empiezo a ahorrar, cómo paso del no ahorro al ahorro. Y a partir de ahí, ya si estoy ahorrando, tengo capacidad de pago, ¿cómo puedo manejar mejor la deuda? Entonces, esos son algunos de los puntos que vamos a ver el día de hoy. Empecemos con el primero, las buenas prácticas de gestión de colegios. En cualquier momento, si tienen preguntas, consultas, por favor escríbanlas en el chat. Y ahí Dania o Antonella me van a ir pasando el dato y vamos a ir intercambiando sobre las preguntas que ustedes puedan ir colocando en el chat, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de las demandas de los papás, porque al final de cuentas, el alumno es usuario, pero el papá es el que paga. Y al ser el papá el que paga, nos toca ver un poquito qué es lo que quieren, ¿no? ¿Qué hemos encontrado? En general, la mayoría de los papás ha tenido una infancia con muchos retos, ¿no? No estamos hablando de papás de clase alta con un nivel de ingreso alto, no. El promedio de los papás vienen de un estrato económico que les ha obligado a trabajar muchas veces desde temprana edad, les ha inculcado el valor del trabajo y la educación y tienen claro que sus hijos, para llegar a hacer algo en la vida, tienen que educarse, ¿ya? Entonces, esos puntos ya nos empiezan a configurar muchos en los alrededor de qué es importante para los papás. Generalmente los papás tienen microempresarios asalariados, una gran vocación de trabajo,
Y generalmente la familia y los hijos suelen ser la principal motivación. En el caso de los hijos tienen un rol fundamental y quieren que sus hijos sean mejores que ellos y tengan mejores oportunidades que las que ellos tuvieron. ¿Ya? Lo cual para una educación de calidad accesible en términos financieros es una gran oportunidad. Generalmente no tienen un gran número de hijos. Conforme los países se desarrollan, las economías crecen, la gente es cada vez más consciente del enorme costo de vida. Históricamente tienden a tener menos hijos que antes. No tenemos hoy día la misma cantidad de hijos que las que tenían nuestros abuelos o nuestros papás. Eso también permite un poquito más de orientación y apoyo para la educación. Y la mamá generalmente es quien decide el colegio donde van a estudiar los hijos. Obviamente consulta con el papá generalmente aporta económicamente para el pago del colegio, pero la que decide dónde generalmente es la mamá y es también la que más participa en las reuniones de colegio históricamente. Entonces, ¿qué valoran los papás? Y esto, ¿por qué es importante que le pongamos atención? Porque nos está diciendo por qué ellos están dispuestos a pagar por una educación de calidad y por qué traerían a sus hijos a mi colegio y no a otro. Entonces, el primer elemento es que los hijos terminen bien colegio para estar bien preparados para la universidad, ¿sí? Que haya buena infraestructura, comunidad y sobre todo en estas épocas donde la violencia, la corrupción y el narcotráfico son los campeones en Latinoamérica, que sea un ambiente seguro para sus hijos. Esto se valora cada vez más. El otro elemento es la buena calidad y el trato de los profesores, sobre todo en los niveles para los niños más pequeños, los niveles iniciales, ¿no? Que son más indefensos también. Y es crítico aquí asegurar que mi planta docente, mi planta de profesores, esté bien preparada, ¿no? Y muchas veces los colegios a los que yo he visto que les va mejor, los mismos profesores son un ejemplo de vida para los alumnos, ¿no? Conforme también la educación se va haciendo más competitiva y hay más oferta, esto no siempre sí, pero cuando ya la educación se vuelve muy competitiva, los papás también valoran el número de alumnos en las aulas, ¿no? Para que haya un nivel de calidad y aprendizaje mayor. Como les digo, esto no es solo República Dominicana, es República Dominicana y Perú, que son dos países que le dan importancia al tema de la educación, pero nos da ciertos elementos que pueden ser útiles para nuestro propio análisis. Tania, si hay alguna pregunta, por favor me avisas para que con todo gusto lo vamos respondiendo. Entonces, Claro, claro. si esa realidad es así gracias, Dani. Y para los papás esos temas son importantes. La pregunta estratégica gerencial como dueños de centros educativos es cómo voy a promocionar mi colegio. Y generalmente la mejor referencia para que un papá traiga a sus hijos es el boca a oreja, ¿no? Las recomendaciones de otros padres, ¿no? De alumnos, exalumnos, sobre la calidad de la enseñanza y de los profesores, ¿no? Entonces, muchas veces es bueno tener una lista de mercadeo de papás que ya sus hijos terminaron, que ya están en etapas finales, etcétera, o que están contentos, de manera que ellos nos pueden recomendar con otros papás como centro educativo, ¿no? El otro elemento es que las mejores campañas para promoción del centro educativo salen estacionalmente, ¿no? Esto, noviembre, abril es la época en Perú. En República Dominicana, ¿cuándo cae la época de vacaciones? ¿En qué fecha? ¿En qué mes generalmente caen las Bueno, vacaciones en República Dominicana? las vacaciones son todo el mes de julio, aunque el colegio, ¿verdad? Ya tiene como de la Ok. última semana de junio Entonces, vacaciones y la primera de agosto, pero el mes de vacaciones total es julio. junio, julio, agosto probablemente sean los meses donde vale la pena estar mucho más activos en la parte de promoción, ¿no? Tal vez ahora también en la pandemia, porque en la pandemia los papás y mamás no estén conformes con la educación que sus hijos están recibiendo para un nivel más o menos similar de costo, probablemente puedan considerar el mover a sus hijos, ¿no? Siempre que no les quede muy lejos y que la calidad sea definitivamente mejor, ¿no?
En épocas normales se considera infraestructura, en épocas de crisis como las que vivimos y con esta restricción de movilidad, la infraestructura tecnológica también, el equipamiento, ¿no? En la propuesta de los logros de los alumnos al salir de colegio, es bueno tener una estadística. ¿Cuántos de nuestros alumnos aprueban al entrar al examen de la universidad? ¿Cuántos de nuestros alumnos llegan, algunos tienen algunas posiciones icónicas, ¿no? Lograron hacer carrera, están en ciertos puestos de empresa o cosa pública, que puede ser un elemento también para promocionar, ¿no? De manera que para el papá que los hijos ingresen a la universidad bien preparados, que tengan mayores posibilidades de aprobar el examen de admisión, puede tener un punto importante a la hora de escoger el centro educativo, ¿no? Obviamente en la promoción, el usar medios masivos, ahora mucho el WhatsApp marketing, sobre todo creo que el WhatsApp es la herramienta de publicidad por excelencia. En épocas en las que no hay restricciones de movilidad, el repartir los volantes en parques o centros comerciales cerca del colegio también era un tema importante. Y ahora va a ser mucho más fuerte el tema de la digitalización, ¿no? El mercadeo en línea, el mercadeo vía WhatsApp, vía Facebook, redes sociales, va a tomar un rol preponderante, cada vez más fuerte. ¿Cómo valoran los papás la relación entre padres y profesores? O sea, se espera del colegio una formación integral, no solamente en educación, también en valores, ¿no? O sea, que haya valores con calidad educativa y eso implica que nosotros como dueños de centros educativos nos toca no preocuparnos, sino ocuparnos del liderazgo de los profesores. Liderazgo sí, en algunos casos nace, pero en muchos casos se hace. Se puede formar, se puede entrenar. El tema de valores, el tema de la inteligencia emocional, ¿sí? El tema de manejo de conflictos, la negociación, son aspectos que sí son importantes a la hora de formar el liderazgo del mismo profesor, ¿no? Y esto es un déficit genérico en el tema educativo. Yo estuve como 12 años entre la licenciatura, 2 maestrías y el doctorado en temas universitarios. Y la verdad es que la formación en habilidades blandas, en inteligencia emocional, en el manejo de conflictos, en negociaciones, bien limitada. Y ahí es donde probablemente se pueden hacer diferencias importantes. El otro tema es que la interacción frecuente y permanente con los padres es importante, ¿no? A veces a través de la agenda diaria se pueden mandar las comunicaciones, en este caso todo va a ser digital, las Venga, reuniones, Michi, en dame este lo que tú caso tienes en la reuniones boca. virtuales, ¿Para qué los tú te- mensajes vía WhatsApp. ¿Alguna pregunta? Okay. Hasta ahora no. Pasa que los centros están escribiendo el nombre para nosotros tener, ¿verdad? Hay llevar como un cotejo de los centros que nos acompañan. Todavía no hay preguntas. Puede seguir, señor Juan. Ok, Gracias. gracias, Dani. Otro elemento importante es el desarrollo de actividades complementarias. En épocas de movilidad, la infraestructura para el salón de computación, arte, música, deporte, orientar a una formación integral de la persona, ¿sí? No solo en habilidades de cálculo, aritmética, manejo del lenguaje, pero también en la parte del arte y la creatividad, ¿no? Ahora tenemos que reinventarnos y encontrar la forma de poder compartir también esos elementos, pero vía el aula virtual, ¿no? Y eso implica cada vez más ocuparnos de la preparación de nuestros profesores, ¿no? De la experiencia y finalmente, pero no menos importante, la seguridad de los alumnos. En algunos colegios, en algunos países, vemos que la inversión en cámaras de vigilancia también ha sido un tema importante para aumentar en general la seguridad del colegio. Ok. ¿Cuáles son las habilidades importantes para trabajar hacia adelante? El pensamiento crítico, las habilidades blandas, ¿sí? Y los medios por los cuales podemos llegar. El pensamiento crítico implica
empezar a trabajar la mente del artista, ¿no? Interacción con los alumnos sobre temas donde ellos tengan que generar algo creativo, ¿sí? Pero tiene que ser algo creativo que sea relevante para ellos, ¿no? Y a partir de eso, analizar y sacar conclusiones sobre este pensamiento crítico. Muchas veces el tema que tenemos es que pensamos que el pensamiento crítico es criticar al otro. Y cuando uno quiere llegar a niveles de excelencia, no compite con el otro, compite con uno mismo. Uno tiene que ser el peor autocrítico de uno mismo. ¿Para qué? Para ir mejorando permanentemente. Obviamente sí, voy a ver qué hace mi competencia, pero yo quiero ser lo mejor que pueda hacer y eso me obliga a estar constantemente evaluando qué puedo hacer mejor, dónde estoy haciendo bien las cosas, pero también dónde estoy fallando con transparencia y honestidad, ¿no? El otro elemento, ya lo había mencionado, son las habilidades blandas, la inteligencia emocional, la formación de liderazgo y valores, la autoestima. Cada vez creo que este tema, las redes sociales, en muchos casos están destrozando la autoestima de los más jóvenes, ¿no? Sobre todo los niños más pequeños. En algunos países el índice de suicidios a partir del bullying que reciben en las redes sociales está subiendo a niveles que nunca antes se había visto. La misma inteligencia artificial que está metida en la programación de las redes sociales está diseñada para mantener al usuario es la persona que la está usando, la red social, al usuario de forma permanente frente a la pantalla. Hay solo dos industrias en el mundo que llaman a sus clientes usuarios, la industria de la droga y la de las redes sociales, ¿sí? Y si no se maneja bien, llega casi al nivel de ser una droga, ¿no? Entonces, esta tolerancia al fracaso, a la crítica, el trabajar la autoestima, pienso que es una agenda pendiente bien importante. Y mucho más con este tema donde ya tú no eres tú con un grupo de 50 amigos en el aula, sino tú frente a un mundo que te puede crucificar digitalmente, ¿no? El otro tema es la educación financiera, empresarial y gerencial. En una experiencia que tuvimos con un colegio en Honduras hace algunos años, cuando le transmitimos la educación financiera, la directora decidió difundir la educación financiera con profesores y alumnos y a partir de ahí hicieron ciertas actividades donde coordinaban papás, profesores, alumnos y permitían al colegio generar pequeños negocios, venta de mermeladas, tapetes, pequeñas alfombras, que los rendimientos, las ganancias de esas pequeñas actividades se usaban para mejorar la infraestructura del colegio, o sea, quedaba en beneficio de los mismos alumnos. ¿Ya? Después de unos meses llegó el Ministerio de Educación y no entendía qué estaba pasando, porque el sistema educativo no estaba diseñado para crear empresarios. Y ese es un déficit que viene desde 1913, cuando Rockefeller, en esa época el hombre más rico del mundo, tomó el control de la Junta Educativa en Estados Unidos. En esa época, hace unos atrás, ¿qué se necesitaba? Obreros y soldados obedientes para las fábricas, porque pasábamos de una economía agraria a una economía industrial. Y está bien, o sea, ahí necesitabas asalariados, gente que cumpla el trabajo, sea honesta, puntual, pero que no reclame mucho, no cuestione mucho el status quo. Hoy día es otra época. Ya la época de la industrialización quedó atrás y los países que se quedaron con la industrialización nada más van a ser cada vez más pobres. Ahora, siglo XXI, estamos pasando a una época de digitalización, la creatividad, la economía naranja, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. Volviendo a las redes sociales, están usando cada vez más la inteligencia artificial al punto que las cosas se les están saliendo de control, porque ya ni como los algoritmos aprenden de sí mismos, de las interacciones, en base a probabilidad estadística de respuesta, ni los que los crearon saben lo que están haciendo los algoritmos para mantener a los usuarios pegados a la pantalla. Entonces, eso nos lleva realmente a trabajar mucho más en los temas de empresarialidad, de autoestima y también de educación financiera, ¿no? Nos enseñan a manejar números, a manejar palabras, nos enseñan a manejar matemáticas, pero algo que manejamos todos los días, que es manejar dinero, eso generalmente no nos enseñan y creo que nos toca hacerlo. Y el sistema educativo es el ideal para empezar a trabajar ese tema de una forma sistemática. ¿Qué medios son claves para este tema? El uso de videos con historias cortas e interacciones a partir de la historia. Empezar en el sistema educativo tradicional,
Si tú apruebas el examen, tienes 100, y si te aplazas, tienes 0. Y si estás aplazado, eres un tonto. ¿Ya? Y en algunos colegios yo veía cómo el profesor le ponía el 0 con antenitas. O sea, una verdadera tortura para el chico. Entonces, ¿por qué no podemos cambiar de esa educación competitiva a una educación colaborativa? En el mundo real nadie hace empresa solo. El que hace empresa solo quiebra. Hay que trabajar en equipo. ¿Por qué no empezamos a fomentar más el trabajo en equipo? ¿Sí? El que hagan juntos las cosas, ¿sí? Que aprendan a negociar, a cabildear, a trabajar juntos, ¿no? Y que se premie el equipo. Ese es un tema, creo que es otra agenda pendiente con el sistema educativo. Y obviamente todo esto con un enfoque práctico, muy práctico, para que les corresponda a lo que está pasando hoy, a lo que a los alumnos les interesa hoy y a los problemas que para ellos, si los resuelven, tengan algún sentido, un significado, algún valor, ¿no? Esos son temas también importantes. Juan, Ok. hay una pregunta Sí, en el chat. ¿Cuál sería su consejo para esos adelante. colegios de educación inicial en la que los padres más bien envían a sus hijos para aprovechar el tiempo para ellos poder ir a trabajar y a no estar empleado ahora han decidido de no escribir los niños a esos colegios? ¿Puedes repetir la pregunta? Porque se escuchó un poco cortada, Antonella. Tal vez sea mi conexión a internet. ¿Cuál sería el consejo para los colegios de educación inicial en que los padres más bien envían sus hijos para aprovechar el tiempo para ellos poder ir a trabajar y a no estar empleados ahora han decidido no escribir sus niños en los colegios? Que ahora han decidido retirar los niños de los colegios porque no Sí, están trabajando. ¿Entendí bien? sí. Ok. Yo tengo una nieta ahorita de 5 años que está exactamente en esa situación, o sea, la tenemos aquí en la casa, pero es en permanente contacto con nosotros, o sea, está mandando información, está teniendo las reuniones virtuales, en la medida que sea posible mantener algo vía digital, hasta festejan el cumpleaños digital, ahí el otro día estaban cantando el cumpleaños a todo volumen, se le escuchaba en toda la casa a la nieta y a los niños ahí detrás de la computadora. Entonces, probablemente tratar de ver de qué manera superamos uno de los grandes desafíos de esta crisis, que es que hemos perdido la espontaneidad del contacto social, el contacto espontáneo. Porque ahora se tiene que saludar con el codo a 2 metros de distancia y un montón de cosas. De alguna manera, si podemos tratar de recuperar ese contacto, de mantener actividades que podamos hacer, a la distancia, obviamente, porque mientras la ley y las restricciones de movilidad no lo permiten, no podemos hacerlo de otra manera, podríamos empezar a trabajar con este grupo de padres y otros que tal vez les interese ese esquema de trabajo colaborativo, ¿no? Es más difícil, sí, porque con los más pequeñitos es bien difícil tenerlos alrededor de una pantalla. De alguna manera las mamás o los papás van a tener que estar un poco alrededor de eso, pero son algunos elementos que se puede probar, ¿no? Antonella, tal vez después podemos más adelante compartir la pregunta que tú ibas a hacer con Opportunity sobre este tema de los niños más pequeños, pero por ahorita voy a pasar al tema 2 de buenas prácticas en las finanzas del colegio. Yo Vuelvo tengo siempre, un aporte ahí, señor Juan. sí, sí, claro. Sí, tuvimos justamente esa pregunta la hace el facilitador Miguel, que nos está apoyando en la zona este con capacitación en educación financiera. Él no es director, pero bueno, tenía esa inquietud. Nosotros tuvimos el mes pasado un webinar sobre justamente el reinicio de las clases y hablábamos de que la educación es un derecho. Entonces, ok, quizás está difícil la situación con la pandemia, hay padres preocupados y más con sus niños pequeños, pero bueno, si perdí el trabajo, ¿qué hago? Quizás no tengo para pagar el colegio, pero puedo llegar a un acuerdo con la directora
Quizás porque hay muchos de los colegios Ujú. del programa que están ofreciendo unos reforzamientos o clases, unas tutorías, entonces que no es todos los días, pero también ver ahí, el niño pequeño quizás no puede estar ahí 3 veces por semana en el Zoom, pero eh, se puede llegar a acuerdo los padres con el centro educativo, quizás que el niño participe una vez por semana y ver qué ajustes económicos podemos ofrecerle a la familia, porque debemos, ¿verdad?, tener presente, y yo sé que es así es, que la educación es un derecho. Estamos en pandemia, pero tenemos que asegurar los aprendizajes de nuestros niños, ¿verdad? Entonces, tener presente la necesidad y la situación que se encuentra en cada una de nuestras familias. Mucha gente ha perdido el empleo, otros no han perdido el empleo, pero tienen temor de que su niño se contagie. Entonces, bueno, evaluar todo eso y, y darle una respuesta, ¿verdad? Y para eso son todos estos webinars, darle a ustedes como directores ideas de cómo ustedes decirle, familia, le vamos a apoyar. Gracias, perdón por el tiempo que le tomé. No, con todo gusto, Dania. Creo que el aporte es relevante. Miren, a veces una forma de aprender es mediante historias. Les voy a contar una historia que es real de una universidad aquí en Managua, se llama la Universidad de Managua, tiene más de 10.000 alumnos. Hace tiempo, bueno, empezó de una cosa muy chiquita. Cuando volvió de Costa Rica, después de la guerra, la persona que puso la universidad tenía dos opciones, poner una panadería o poner una universidad. Y él me dijo, no importa cuál iba a ser, lo íbamos a hacer bien. Ese era el tema, porque él había sido profesor en el INCAE y demás. Íbamos a hacerlo bien. Entonces, en un momento de crisis que se vino muy dura para el país, habían alumnos que realmente no podían pagar por diferentes razones, principalmente económicas. Y además su universidad era una universidad orientada, pero a estratos de los más pobres, pero él quería una educación masiva. Y lo llamaba al alumno, lo llamaba a los papás y les decía, mire, por falta de dinero usted no va a dejar de estudiar, usted siga estudiando, ¿ya? Cuando termine salga, o sea, y encontraba la manera de seguir apoyando al que quería estudiar. Y hoy por hoy, eso que comenzó con una casita, tiene como 2 manzanas enteras. Se compró todas las casas alrededor, un edificio brutal y más de 10.000 alumnos. Porque la visión siempre fue esa. Los chicos no van a dejar de estudiar porque les falte plata, ¿ya? Y eso, más un costo bastante accesible. Calidad de profesores, porque los profesores tenían muy buen ojo. Los profesores que contrataba no les pagaba mucho, pero eran gente de buena calidad, ¿ya? Y logró, como te digo, y por hoy es la universidad más grande de este país, con 10.000 alumnos, de lejos. La segunda debe andar por la mitad. Entonces, creo que esas lecciones, bueno, esas historias de vida son relevantes, ¿no? Mucho está en la visión. Mire, la pregunta que les voy a hacer es la que me hizo una persona que me trajo hace 20 años a Centroamérica. Yo venía de Sudamérica, de Bolivia. Me hizo una pregunta bien sencillita. Mira, Juan, ¿qué es lo que tú quieres? La pregunta parece fácil, pero no es fácil responderla. ¿Qué es lo que ustedes realmente quieren? ¿Ya? Porque cuando eso está claro, muchas de las cosas quedan nítidas en lo que hay que hacer como siguientes pasos. Voy a volver a la presentación. Ok. Y voy a entrar al tema 2, de buenas prácticas de los colegios. Y acá el tema muy importante es considerar esta estacionalidad. Obviamente para el caso de ustedes es julio-agosto, si me acuerdo bien. O sea, lo que es en el resto de países en Sudamérica y Centroamérica, enero, febrero y diciembre, las épocas de vacaciones, para julio principalmente, tal vez junio. No importa, muevan un poquito este calendario, pero hay unas épocas donde tengo los ingresos de pensiones, de colegios, si tengo una unidad móvil de transporte, ahorita no va a ser transporte, puede ser de los servicios de tecnología, ¿no? Y hay otra época donde tengo una serie de elementos que me tengo que encargar, ¿no? De pagar salarios, pero no tengo las pensiones. Puedo tener otros ingresos por venta de uniformes, de útiles, de matrículas, ¿no?
los cursos recreativos. ¿Por qué no ahora, aprovechando justamente este tema de, ¿cómo le voy a llamar? Pausa analógica, ¿por qué no hacerlo más activo? ¿Por qué no puedo tener clases de arte, de pintura, de oratoria, de habilidades blandas, de lo que dijimos, de liderazgo, de aprender a negociar? Sí, porque todo eso se puede hacer virtual. Yo he hecho una serie de coachings con Norteamérica, con Sudamérica, varios países de Centroamérica, incluido Dominicana. Obviamente fue con equipos gerenciales, pero lo mismo que hice con mayores, puede hacer con menores, que es reflexionar un poco sobre el espíritu humano que debe haber detrás de cada cosa, ¿sí? Cómo hablar, cómo no hablar. Había una fábula de un filósofo famoso que, no me acuerdo si era Aristóteles o Sócrates, uno de ellos, y llegó el hijo de uno de los ciudadanos más ricos de la ciudad griega, y le dijo, bueno, mi papá es tal, 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 tiene mucho y además ya me ha dado mucha educación y yo hablo muy bien, entonces seguramente como estoy mejor preparado que los demás, a mí me vas a cobrar menos. Y el filósofo le dijo, ¿sabes qué? En realidad a ti te voy a tener que cobrar el doble. ¿Cómo que me vas a cobrar el doble? Sí, le dice. ¿Pero y por qué? Porque a ti, antes de enseñarte a hablar, te tengo que enseñar a callar. ¿Ya? Y eso pasa mucho. Generalmente en Latinoamérica tenemos un problema con nuestros egos. ¿Ya? Y con esos egos, mientras no aprendemos a controlarlos, a dominar el monstruo, a tragarnos el ego, muchos temas, a ponernos en los zapatos de otra persona, acabamos en situaciones de conflicto que a veces acaban en tragedias. Entonces, ¿por qué no trabajar en eso? ¿No? Y aprovechar estas clases o otros temas que sean de interés de los papás y de los chicos, pero que les sean de utilidad, no teoría, cosas que puedan usar ya en su vida y obviamente a los más chiquitos, como hicimos en Pakistán, por ejemplo, cuando reformamos toda la currícula educativa, para meter la educación financiera desde los 6 años hasta los 24, o sea, básico, secundaria y universidad. Quise poner historias y fue un poco complicado porque estaba de por medio el Banco Central de Pakistán, un país musulmán, un cristiano hablando de la educación en valores, y pusimos el tema de valores, ¿no? Un cristiano hablando de valores en un país musulmán como que no le hacía mucha gracia a la gente del Banco Central de Pakistán, tienen 200 millones de habitantes, y un ego muy grande también. Entonces, la reflexión fue, mira, está bien, no metamos valores para los más grandes, porque ya están mayores, etcétera, metamos valores para los más chiquitos. Me lo aceptaron. ¿Y cómo metimos valores? Con historias, el pastorcito mentiroso, ¿no? Que viene el lobo, nunca llega y cuando viene de verdad, pues nadie le hace caso porque era mentiroso. Con ese tipo de historias metimos los valores y las cosas que un año después, cuando hicimos una evaluación, después de que pasó todo el proceso, lo que los chicos más se acordaban eran las historias y los valores que quedaban alrededor de las historias, ¿sí? Narrar cuentos, no necesario, se puede trabajar con videos, por supuesto, también se pueden narrar cuentos. Ok. El otro tema es que los papás generalmente ahorran de muchas formas, ¿no? Muchas veces van comprando los útiles escolares de a poco, algunos periodos antes de que empiece la época escolar, sobre todo las mamás, o van guardando, como dicen, dinero bajo el colchón, en el colchón bank, unos meses antes de que inicie el periodo de matrícula, porque ya saben que van a tener que gastar ahí. Si tienen varios hijos, va a ser un gasto bien relevante y en algunos casos se toman el crédito. En muchos países los papás no quieren crédito para pagar la pensión, eso lo quieren sacar de su ingreso normal. El crédito lo quieren para la estacionalidad grande, cuando tengo que pagar matrícula, uniformes, libros, útiles, y si tengo 3 o 4 hijos, pues es un presupuesto, ¿no? Entonces, esos temas son importantes conocerlos, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede cobrar mejor las pensiones? Voy a mover esto a ver si se puede. ¿Cómo se puede cobrar mejor las pensiones y manejar también otros ingresos? La mejor forma de cobrar es cobrar con un rostro humano, ¿sí? Como dice un famoso empresario en República Dominicana, que es, no sé si sigue vivo, pero leí un libro que es el dueño de Western Union, Víctor Méndez Capellán, él decía,
hay que tener la habilidad de tener una insistencia amable para pedir las cosas, ¿no? Entonces, apelar a la responsabilidad, pero con un trompo, ¿no? Esos recordatorios de pago. En una charla, por ejemplo, miren, estos son todos los costos que tenemos. Eso fue lo que hicieron en Perú. Los papás decían, bueno, los chicos están en nuestra casa, yo estoy ayudándole a que haga el 50% de su tarea, pues tu colegio deberías bajarme las pensiones, porque yo estoy asumiendo parte del costo. ¿Qué hizo los colegios en Perú? Tuvieron charlas explicando todos los costos que sí tenían y otros que habían salido con la pandemia. Los servidores, más equipo, la alfabetización digital de los mismos profesores, ¿no? Y la relevancia del pago puntual. El pago puntual nos permite mantener calidad educativa, ¿no? Y cuando esta pandemia pase también mejorar la infraestructura. Otro tema, igual que en la banca, cuando ya alguien tiene hora acumulada, muchas cuotas o pensiones que no está pagando, pues no queda otra que ir cobrando por goteo, ¿no? Con algunos descuentos para deudas acumuladas. Hay una frase famosa que dice que al mal pagador, aunque sea piedras, pero es mejor ir recuperando una parte que no recuperar nada. También generar ingresos adicionales, porque nadie está impedido de hacer lo que la ley no manda, ¿no? A veces se puede usar la infraestructura, obviamente ahora un poco más difícil, pero en un futuro no muy lejano se va a retomar esto para dictados de otros cursos, para refuerzos. Ahora digitalmente podría dar clases de reforzamiento, digitalmente podría dar clases de danza, de arte, ¿no? Podría dar clases de otros temas complementarios, ¿no? Y obviamente cobrarlos, ¿no? Generalmente realizamos estas actividades en los meses en los que, cuando no había encierro, en los de vacaciones. Ahora los podemos hacer en medio del encierro, ¿no? Algunos talleres, por ejemplo, para ya algunos chicos que tienen ya adolescentes y de ahí para arriba, que a veces tienen otras actividades en horarios distintos, ¿no? También vimos experiencias de nidos o jardines infantiles que hacen sus instalaciones para fiestas infantiles. De nuevo, esta es otra actividad que ahorita no tiene tal vez tanta demanda por el riesgo, pero tal vez hay otras que sí tienen, si encontramos la forma de digitalizarlas, de virtualizarlas. Generalmente, un elemento que vimos en los colegios exitosos es que invierten en la capacitación de sus profesores con escuelas internas, donde los profesores más antiguos y de más capacidad van enseñando y compartiendo con profesores más jóvenes para crear ¿qué? Un estándar como valores, como calidad educativa, ¿no? Muchas veces cuando ya tengo que ir creciendo y ahora tal vez por la pandemia voy a tener que ampliar aulas porque por el distanciamiento. Entonces, invertir en la compra del terreno de lado o en construir hacia arriba, si es que las normas lo permiten, ¿no? Ampliar los locales es otro tema donde se puede también pensar. Por ejemplo, en otros países cuando volvieron pero con una cierta norma de los alumnos a las aulas, pero con normas de distanciamiento, y a los colegios no les quedó otra que invertir para no perder alumnos, ¿no? Ampliando el tamaño de las aulas, ¿no? Y su capacidad. Esto sí es inevitable ahora, la mejora del equipamiento y la tecnología, ¿no? El uso de las computadoras portátiles, que son muy fáciles de mover, ¿no? Generalmente antes se trabajaba mucho con las desktops, con las máquinas grandes de escritorio, pero ahora los colegios prefieren portátiles. Primero porque son menos espacio, se pueden mover a cualquier aula, y tercero se pueden almacenar de forma segura bajo llave, ¿no? O sea, obviamente nadie está salvo de un robo, pero por lo menos le dificultamos la tarea al amigo de lo ajeno, ¿no? Y en la medida que podemos ir ofreciendo esas mejoras digitales, el uso de la pizarra digital, podemos también dar un elemento adicional para la explicación de por qué los papás deben o mantener a los hijos en el colegio nuestro. Algunos 4 consejos sobre el manejo financiero. La primera cuestión es planificar y controlar periódicamente mis ingresos y mis gastos, ¿sí? Y es muy importante que yo tenga separado mis gastos personales de los gastos del colegio.
tengo que separarlos, porque si no puede ser que uno se está comiendo al otro y no me doy cuenta. Lo que tengo que hacer es pagarme un salario y a partir de ahí, con ese salario, tengo que sobrevivir. El resto lo tengo que manejar como un gasto, un ingreso solamente del colegio, ¿no? El otro tema es ver cómo puedo diversificar mis fuentes de ingreso, ¿no? Llevar control diario de gastos. Por ejemplo, ahorita algunas clases que ayuden a manejar una mejor disciplina, una mejor higiene, un mejor control de la pandemia desde el lado de los alumnos. Invertir para manejar, en esencia, para mantenerme competitivo y para no perder alumnos, ¿no? En equipo de infraestructura y calidad educativa. Pandemia o no pandemia, calidad educativa precisa estar ahí, ¿no? Y obviamente el manejo de salarios y pensiones tiene que estar, a veces me conviene manejarlo mediante una institución financiera, porque no tienen que venir acá a dejarme toda la plata en el colegio, sino en cualquiera de los puntos de atención o agencias corresponsales que tienen las instituciones financieras, que a veces están extendidas por una cantidad grande de tiendas pequeñas, pues me conviene, porque ahí van, hacen el depósito y yo no tengo que barajar primero el tema de estar teniendo dinero importante dentro de mis instalaciones, lo cual es una invitación a que me roben. Segundo, no tengo que tener a alguien que esté contando, guardando, poniendo en el depósito, etcétera. Tercero, de por ahí ese que está contando, guardando, se saca unos pesos en el camino, ¿no? Y al final, si no controlo bien, acabo perdiendo dinero. Entonces, varios de esos temas me llevan a la sugerencia de que es bueno manejar el pago de salarios y de pensiones mediante una institución financiera, por mejor control y por menor riesgo también. Y en este caso, por el riesgo de salud, ¿no? Estos formularios no los vamos a llenar ahora, pero sí les voy a, Dania, si no ha compartido con ustedes, lo va a compartir. Es como generalmente nosotros, cuando apoyamos instituciones financieras, sugerimos a las instituciones que evalúen al centro educativo en sus finanzas. Entonces, en verde, en color verde, están todos los ingresos que típicamente se pueden generar. Las matrículas, las pensiones, el transporte, alimentación, tienda escolar, exámenes, otros ingresos. Todo lo que implica un ingreso para el centro educativo lo tengo que tener separado de mis ítems de gastos, donde generalmente el más fuerte es mi pago de salarios a profesores y el alquiler del local que lo tengo, si es que no es propio, ¿no? O sea, los salarios y alquileres es una cantidad muy importante en el pago de los gastos del colegio. En algunos colegios también la electricidad, si es que trabajan con aire acondicionado. Servicios públicos, ¿no? Luz, agua, teléfono, transporte, alimentación, libros. Lo importante es tener esto bien separado y tener los gastos del colegio, si yo soy el dueño del centro educativo, separados de mis gastos personales. Esa contabilidad sí tiene que ser importante. Cuando uno enseña educación empresarial, el primer consejo que le da no necesariamente al dueño del colegio, al dueño de cualquier empresa, microempresa o pequeña empresa, es, mira, pagate un salario y no toques nada del dinero que está en tu empresa fuera de ese salario. Ese salario que te pagas te tiene que alcanzar para pagar tus gastos del mes. El resto dejarlo en el colegio para que el colegio pueda invertir, pueda crecer, ¿sí? Y tenlos separados. Esa es una muy, muy buena práctica. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto me puedo endeudar para tomar una deuda con una nueva institución financiera? Si voy a comprar equipos, voy a mejorar mi ancho de banda, voy a tener algunas tablets. Inclusive puedo tener un servicio donde yo compro las tablets, se las doy a los alumnos y los papás me las van pagando a lo largo del mes y yo me tomo el préstamo de la institución financiera, ¿no? Entonces, a la larga puedo generar un pequeño negocio adicional sin necesariamente tener que poner el dinero yo. Obviamente tengo que tener cubierto el costo de no pago, ¿no? Pero para saber cuánto me puede durar, la fórmula es mi total de ingresos menos mi total de gastos, tengo que restarles un margen para emergencias. O sea, hay un accidente, una enfermedad, se cayó una pared, cualquier cosa, tengo que restar. Generalmente ese margen tiene que ser entre un 15 y un 25% de lo que me queda después de dar de mis ingresos, mis gastos. Supongamos que tengo ingresos de 200 y gastos de 150. Entonces me queda un margen de 50, que es 200 de ingresos menos 50 de gastos.
De ese margen que me queda, tengo que sacar un poquito para emergencias. ¿Cuánto? Algo entre el 10 y el 25%. En ese caso voy a tomar un 25% de esos 50 y eso lo dejo como margen para emergencias. Entonces, mis ingresos menos gastos menos mi margen para emergencias es el máximo que yo puedo pagar para tomar nuevas deudas. Y esto aplica tanto para su colegio como para mí mismo, con el salario que tienen. ¿Ya? Aquí tengo que descontar si tuviera alguna deuda que estoy pagando o si tuviera alguna nueva deuda que voy a tomar en paralelo. Y me queda finalmente el saldo. ¿Cuánto es lo que me deja de utilidad mensual? De esta forma ya tengo un límite y sé que si voy a pagar más que la cantidad que estimé en deudas, voy a tener un problema de pago. Entonces puedo tomar una decisión un poco más informada. ¿Cuál es el desafío? Poder hacer estimaciones en estos momentos de pandemia. Pero ya tenemos 6 meses o más con pandemia. Ya lo que tuvo que ir pasando ha venido ocurriendo y poco a poco vamos a ir cada vez más, porque la vacuna no va a llegar rápido. Vamos, durante los siguientes 2 años, vamos a ir aprendiendo a convivir con la pandemia, ¿no? Y con la crisis económica. Entonces, ¿qué hemos encontrado como debilidades principales en la mayoría de los países latinoamericanos? Áreas de mejora. Generalmente el manejo financiero no es muy fuerte. Poca diversión de ingresos, principalmente pensiones y matrículas, pero no más. A veces no hay un buen control de costos, están mezclados los gastos del dueño del colegio y del colegio, y a veces están pagando costos de alquiler muy elevados. Entonces, estos son temas que pueden trabajarse, por ejemplo, diversificando mis ingresos y separando lo que es mi negocio de lo que es mi casa. El control de mis ingresos y gastos, hacerlo diariamente y si lo puedo manejar por medio de una institución financiera, mejor, ¿no? Y a la larga, en lugar de pagar 20 años alquileres, ¿por qué no pensar en comprar algo propio, no? Al final ya queda como herencia incluso. La otra debilidad es que generalmente no se invierte en infraestructura. Pero ¿qué pasa con esto? Y en equipamiento, soy menos competitivo. Pero el secreto es tratar de mantenerme al día. Miren, les voy a contar una historia. En El Salvador, cuando me tocó, creo que les conté la historia la semana anterior, ¿no? Estábamos visitando un colegio de fe y alegría. Estaba la monjita, que era la directora del colegio, y ella dijo, mire, yo me persino. Cuando tengo que tomar una deuda, ni se me ocurre, porque yo le tengo pánico a las deudas. Y cuando hicimos la reflexión, bueno, pero que, mire, viendo su colegio, ¿qué es lo que tiene que mejorar? Hay una lista del niño Dios ahí, 10 cosas por mejorar. Bueno, ¿y esto cuándo lo va a mejorar? Ah, cuando venga una donación o cuando salga alguien que quiere ayudar, pero pueden pasar años. En cambio, ahora si te tomas un préstamo bien planificado, ya puedes tener la mejora y ya puedes ampliar las aulas, puedes trabajar más. Entonces, al final ella misma cayó en conciencia y tomó la decisión de que era necesario tomar el control de sus finanzas y su dinero, ¿no? Y obviamente lo más que pueda en la misma mejora del colegio. El otro tema es que a veces, sobre todo cuando ya tengo un número grande de alumnos, empiezo a descuidar un poco la educativa, porque la masa me lo dificulta. Y es muy importante tener esa actitud, porque es una actitud de estar investigando permanentemente las mejoras y la aplicación. Voy a volver a otra historia. Este dueño de la universidad más grande aquí en Nicaragua, la Universidad de Managua, todos los días estaba a la salida de la universidad viendo a la gente cómo entraba y a la entrada viendo cómo entraba y cómo salía, hablando con los chicos, escuchándolos, ¿sí? Y ahí le caía una cantidad de información, desde que veía gente desganada hasta... Y con eso iba mejorando permanentemente. Obviamente ahora no podemos dar el lujo de estar a la entrada del colegio porque sencillamente no están entrando, están desde sus casas. Pero yo puedo tener la charla digital con los padres y con los alumnos, y lo debo hacer, para investigar qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y qué sugerencias de mejora tiene. Carita feliz, ¿qué le gusta? Carita triste, ¿qué no le gusta? ¿Qué podría ser mejor? Y signo de pregunta, ¿qué podemos mejorar? Si ustedes empiezan a hacer esas 3 preguntas a los padres y a los alumnos, van a encontrar una mina de oro, oro en polvo, que si se transforma en joya o no ya va a depender de las decisiones que ustedes toman.
Y a veces otra debilidad que encontramos es que con el tiempo se descuida un poco la relación entre padres y profesores y a veces hasta se ve al padre como una molestia necesaria, ¿no? Pero en realidad justamente esas consultas de satisfacción, las sugerencias de mejora, las quejas, son lo que me tiene que ayudar a mejorar. Y el que no está dispuesto a conversar ni a escuchar quejas es mejor que no ponga negocio, porque no tiene el perfil para eso. Y como les digo, por mucho que sea educación, están en un negocio educativo. Ahora, último tema. Perdón, Dani, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? O Antonella. Viendo el chat. Solo hay un comentario después que se hizo la pregunta ahorita. Milka nos dice, la experiencia que estoy teniendo en estos momentos es maestros a domicilio, la demanda es grande. Pasa que algunos colegios aquí están utilizando la dinámica de enviar un maestro a la casa o están trabajando en un salón varios días a la semana, los padres llevan a los niños al colegio. Son distintas estrategias que los colegios han identificado para poder ofrecer sus servicios. Eso es el comentario que veo en el chat. Recordarles, por favor, si tienen alguna otra pregunta, no se queden con dudas, aprovechen al señor Juan. Hasta ahora no hay preguntas. Muy interesante eso. Miren, la mina de oro, y lo dije durante 10 años cuando manejé un programa de cooperación de la cooperación suiza que trabajó en 10 países en microfinanzas y educación financiera, fue el secreto del éxito tiene 3 elementos. El número 1 es preguntar al cliente, el número 2 es preguntar al cliente y el número 3 es preguntar al cliente. Obviamente actuar después de preguntar. Pregunten. Pregunten a los padres y a los alumnos cómo se sienten, qué podría ser mejor, qué sugerencias tienen. Que no les gusta también. El área que no les gusta, para no decirle que no te gusta, le puedes identificar cuáles son nuestros potenciales de mejora. ¿Ya? Y agarren esa lista del niño Dios para ir mejorando cada día el colegio, el centro educativo. Ok, la pregunta para ustedes es, que siempre la hago cuando empiezo una charla de educación financiera, si hoy día dejan de trabajar, ¿cuántos meses podrían sobrevivir manteniendo su nivel de gastos actuales? Solo escriban el número en el chat, el número de meses, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Bueno, ¿Cuántos vamos a meses activar el podrían chat. sobrevivir? A ver, todavía no veo números. Ahí si hoy día dejar de trabajar, ¿cuántos meses pueden sobrevivir con sus ahorros actuales manteniendo su nivel de gastos? Alguien dice 2 meses. ¿Quién más? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Yuleisi dice Escuchamos 2, pero 2 ofertas. años, 2 meses. 2 meses, Maybel, 6 meses, Esther, Claribel, dígame, ese 3 es meses, años, ¿verdad? Porque puede ser años. No sabemos cómo andan las finanzas. 1 mes, Argentina. Ok. Miguelina dice 2 o 3 Miren, meses. vamos a hacer una reflexión alrededor de esto. Más allá del número. Todos ustedes van a vivir más de 6 meses y más de 2 años. ¿Cuál es el tema de la educación financiera? Llegar, el fin último de la educación financiera es mejorar el bienestar financiero de la familia. Para que eso mejore y llegue a una seguridad financiera, tenemos que alcanzar lo que se llama la libertad financiera. La libertad financiera es que te inversiones, que trabaje o no trabaje, me pagan todo mi gasto. ¿Sí? O sea, ya no tengo necesidad de trabajar para vivir, lo hago, pero porque quiero, no porque tengo. ¿Ya? Ahora, para llegar a eso, que es la meta final, ¿cómo hago? El primer paso es empezar a ahorrar. Si no ahorro, no puedo, y si no invierto, obviamente no puedo ir generando ganancias que me paguen la factura. Entonces, la factura de gastos mensuales. Entonces, vamos viendo el primer tema, el secreto para ahorrar. Y tiene 2 secretos. El primer secreto es, antes de gastar,
en cuanto reciben algo de dinero, aparten el 10%, o sea, 1 de cada 10 pesos que reciben, en cuanto lo reciben y no lo toquen. No lo toquen para gastos, para nada. ¿Ya? El secreto número 2 es, para empezar a ahorrar, mantengámonos alejados de los gastos innecesarios cada día. Ahora, esto es fácil decirlo. ¿Cómo lo hago? Lo van a hacer respondiéndose estas 3 preguntas. Cuando les aparezca ese pastelito, esa cartera, ese maquillaje, esos zapatos nuevos, ese celular lindo que quieran comprarse y que tengan ganas, seguramente se lo merecen, pero antes de gastárselo se van a hacer nomás estas 3 preguntitas. La primera pregunta que se van a hacer es si es urgente. La segunda pregunta es si lo pueden posponer o llevarlo para más adelante. Y la tercera, si no queda de otra y de todas formas definitivamente han decidido que van a gastar, si pueden encontrar una alternativa que sea más económica y más o menos de calidad. Si no es urgente y si lo pueden posponer y si hay mejores alternativas, pues no es un gasto necesario. Y probablemente la decisión va a ser no voy a gastar en esto en este momento. Entonces ahí tienen los 2 controles. La primera llave es apartar un porcentaje. Aquí dice 10. Si te parece mucho, empezar con el 5%. Si te parece poco, empezar con el 15%. Tú pon el límite. Pero pon algo y en cuanto recibas dinero, apártalo. Porque el secreto de ahorrar no es ahorrar después de gastar, sino ahorrar antes de empezar a gastar, en cuanto recibo el dinero. Y el segundo tema, esto es para ya empezar a tener un presupuesto mínimo de ingreso, de ahorro, perdón. Y el segundo tema es cuando me aparezca la tentación, el diablo, la vanidad y el ego que quieren que me compre algo, me hago estas 3 preguntas. Solamente si hacen esas 2 cosas, yo les garantizo que antes de que acabe el año van a duplicar sus niveles de ahorro promedio mensuales, como que me llamo Juan Vega. Y esto ya lo he visto en 25 países, no creo que vaya a cambiar con República Dominicana. Ok. El otro tema es identificar aquellos gastos que no son necesarios. Por ejemplo, aquí tenemos la lotería o cualquier juego de azar, la cerveza, los cigarrillos, la gran televisión plasma, exceptuando el Netflix, tal vez una, pero no en cada cuarto, la gran fiesta, la ropa nueva, los regalos, las joyas y las gaseosas. ¿Cuáles de los que están aquí son gastos no necesarios? Si se hacen las 3 preguntas, ¿es urgente? ¿Lo puedo posponer? ¿Hay mejores alternativas? ¿Encontrarían una respuesta para estas alternativas de gastos, sí o no? A ver, por Estos el gastos no chat son urgentes, a no ser que seas... Ajá, ¿qué es lo que dice la gente? dice Claribel, dice que sí. ¿Cuáles son innecesarios? Dice que sí, que en la imagen ¿Son hay qué? ¿Son algunos, necesarios o son no, innecesarios? innecesarios. Nancy dice sí, en esa Ya. imagen hay algunos innecesarios. Miguel no, dice no son necesarios ningunos, dice Miguel. A ver, ¿quién, otra opinión? Aquí vemos, ¿verdad? Es que es fácil. Distintas ideas. Miren, si Unos que ustedes sí, se otros que preguntan, no. ajá, si ustedes se preguntan cualquiera de estos, voy a escuchar el cigarrillo. ¿Es urgente? No, salvo que ya esté adicto a la nicotina. ¿Lo puedo postergar? Sí. Tengo otra alternativa. Por último, voy a mascar un chicle, pero no me voy a envenenar el pulmón con cáncer. ¿No? Entonces, aquí hay otra reflexión interesante. La mayoría de estos elementos no necesariamente son, sobre todo el alcohol, el tabaco y el juego, no son saludables para nuestra vida. La comida chatarra, ¿no? Nos encanta, pero no es saludable. Entonces, al final de cuentas, ¿por qué hago la reflexión? Que no quiero ser moralista, lo que quiero ser es práctico. Cuando la enfermedad entra por la puerta, los ahorros salen por la ventana. Cuando la enfermedad entra por la puerta, el ahorro se escapa por la ventana. Estos temas
Muchos de estos temas, las gaseosas, los cigarrillos, está comprobado que tienen elementos cancerígenos. La gaseosa por la cantidad horrorosa de azúcar que tiene, ya los cigarrillos por el tabaco y la nicotina. Entonces, estamos consumiendo veneno. Somos de los pocos seres vivos que voluntariamente pueden consumir veneno y decir que lo disfrutan. Pero larga para la salud financiera es algo negativo. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio y en la siguiente diapositiva, que es esta misma, pero en blanco, les voy a pedir a ustedes que cada uno la llene en su casa y vamos a ver cómo contestamos. Ustedes van a hacer una lista de gastos, lo que gastan en comidas fuera de casa, en el McDonald's, en el Burger King, cualquier cadena de comida chatarra, lo que gastan en celulares y electricidad, lo que son compras no necesarias, zapatos, carteras, celulares caros, maquillaje, ropa de última generación, lo que se imaginen, y las fiestas, las reuniones sociales, los cumpleaños, las bebidas. En este ejemplo, esta persona se gastaba 700 pesos al mes en comidas fuera de casa, 300 en celulares, 400 en compras no necesarias y 800 en bebidas. No vamos a ser moralistas, lo que vamos a hacer es prácticos. Ustedes se van a poner un límite, van a decir, de esto que me gasto en algo que no es necesario, ¿cuánto puedo bajar? ¿Ya? Y esta persona dijo que más o menos podría bajar la mitad, de 700 a 350 en la comida fuera de casa, los celulares de 300 a 100, usar solamente el WhatsApp, mensajitos de texto, las compras no necesarias de 400 a 200, las fiestas ya no salir cada fin de semana de parranda, sino solamente uno de por medio, y al final bajó su gasto no necesario de 200 a 1000. ¿Qué pasa con esto? Ya tienes un ahorro de 1000 pesos, que en un año suman 12,000 pesos, que en 10 años son 120,000 pesos. Si fueran dólares, son 120,000 dólares. Ya se hace plata, ¿verdad? Entonces, van a hacer lo mismo. Hagan ustedes el tipo de gastos no necesarios que tienen y hagan un estimado del ahorro posible. Aquí sí me voy a tomar el tiempo que hagan, ¿no? Tomemos unos 5 minutos. Voy a volver a la planilla anterior. Escriban en una columna sus gastos no necesarios y en la otra el ahorro posible por los ítems que a ustedes generalmente les implique más dinero, ¿no? Comidas fuera, celulares, la ropa, las fiestas, puede ser la bebida, el tabaco, las apuestas, los juegos. Pongan lo que ustedes tienen como ítems más fuertes y una completen el gasto no necesario, hacen la suma y se hacen una meta de ahorro. Ahí nadie les va a decir cuánto. Ustedes tienen que definir cuánto quieren ahorrar. Esto entra más que en una concepción moralista, entra en una concepción pragmática. ¿Usted cuánto quiere ahorrar? ¿Para qué? Para tener más financiera, para empezar a invertir para su libertad financiera y para estar más preparado frente a emergencias, ¿no? Entonces tomemos 5 minutos y cuando alguien ya tenga el cuánto puede llegar a ahorrar, por favor solo pone el número de lo que puede llegar a ahorrar en el chat. Tomemos 5 minutos. Ahí Dania me tiene que ayudar a motivar para que llenen la planilla. Claro, claro, los que no tienen lápiz y papel como yo, que en cada taller estoy anotando porque si le dejamos a la mente todo, ¿verdad? Con tanta información que tenemos por todos lados, algo se nos escapa. Pero fíjense, este cuadro que nos ha traído el señor Juan nos hace reflexionar en la manera en que estamos, ¿verdad? Gastando nuestro dinero. Así que ánimo, realicen el ejercicio y yo sé que podrán reflexionar y así los que pusieron 2 meses o 3, probablemente en unos meses puedan decir, estoy preparado para estar bien 6 meses si me quedo sin empleo. Entonces, si usted puso 3 meses, aumente esa meta a 4, a 5, a 6, ¿verdad? Así que soñemos y trabajemos para que el sueño se cumpla. Muy bien, por favor pónganme en el chat quiénes están haciendo esa reflexión. Dice Nancy, oh wow, Nancy dice,
puedo ahorrar 800, pero eso es mensual, que lo puede ahorrar semanal. Ya Pues Nancy está mensual, haciendo, ok, mensual. mensual, perdón, Porque la mensual. mayoría de ustedes tienen... sí. Ok, Nancy, no importa el monto, lo importante es que puedas determinar un monto y empezar a hacer ese ahorro. Excelente. Ruth Calderón, hola, hola, puedo ahorrar 2.500 mensuales. Excelente. Dice Yuleisi 700 mensual. Bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Muy bien, no importa el monto, sino lo importante es que usted diga, algo puedo ahorrar. Dice Miguel, me imagino que, ok, me imagino que haciendo un esfuerzo puedo ahorrar 1.500 al mes. Muy bien. Ok, Está muy bueno. seguramente, En realidad, lo lindo de todo esto es que ustedes son los que se están poniendo el límite. claro, Y eso es realmente muy motivacional cuando lleguen a su meta, porque se pusieron una meta y la cumplieron. Y para mejorar el bienestar y la seguridad financiera de su familia, pues sí vale la pena intentarlo. claro que sí. Aquí siguen en el chat. Señor Juan Francisco dice, puedo ahorrar 800 pesos. Y esto es un ejercicio que hemos hecho en 2 o 3 minutos. O sea que si usted se sienta en su casa o con su pareja o si vive con otras personas, ver los gastos de la casa. Y también este ejercicio lo puede hacer con su institución educativa. Oye, ¿cuánto estoy gastando de agua, de luz, Exactamente. del internet ahora que estamos ofreciendo el servicio online? Porque algunos colegios, señor Juan, los profesores están yendo al colegio como tal para desde allí ofrecer las clases. Entonces, ver todos esos gastos y qué podemos en este Ya. momento reducir. O sea, haga ese ejercicio también con su colegio y le va a ayudar. Ahora, ahí sí quiero decir una palabra de prudencia, Dania. Quiero hacer una palabra de prudencia porque hay que Claro, separar claro. lo que es gasto de lo que es inversión. Lo que sea para calidad educativa, eso, o sea, no vayamos en contra de la calidad educativa. Sí reduzcamos lo que es necesario y es viable, pero tratemos de mantener siempre la calidad educativa, porque si yo bajo mi gasto en Internet, voy a bajar la velocidad de ancho de banda y ahí voy a tener una dificultad en la comunicación con los alumnos, ¿no? Pero es solo una reflexión, ¿no? La diferencia entre gastos y inversiones. Inversión es aquello en lo que pongo dinero que me va a resultar en más ingresos o que me va a mantener los alumnos en el colegio. Ok, avancemos. Ya hicieron el Gracias. ejercicio, lo pueden terminar con calma. ¿Y cómo me motivo para cumplirlo? Pues ponerme una meta. ¿Qué quiero hacer de aquí a un tiempo? Por ejemplo, me voy a comprar una computadora. ¿Para qué? ¿Qué me va a servir? ¿Para vender por internet? ¿Me va a servir para hacer investigaciones? ¿Para hacer presentaciones? La computadora es una herramienta de entretenimiento y de trabajo. Es un todo en uno. ¿Ok? ¿Y por qué una compu y no un celular? Por una sencilla razón. Si solo trabajo con el celular, en pocos años me voy a quedar ciego. Y mi vista vale, y mi salud también. Por lo tanto, sí voy a invertir en una computadora. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto dinero necesito para mi meta? Estos son gastos inflados, 3.000. Supongamos que son 1.000 hoy día, ¿no? ¿Cuánto puedo ahorrar por periodo? $100 al mes. Entonces, divido lo que necesito, 3.000 en total, entre lo que puedo ahorrar por mes. 100, 3.000 entre 100 me da 30. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero comprar en 15 meses y no en 30 meses? Entonces, una parte la ahorro y la otra parte me tomo un préstamo. Lo importante de esto, de este cuadro, no es el número en sí, porque este es un ejemplo nada más, sino que el tener un plan para qué estoy bajando los gastos, voy a invertir en la educación de mis hijos, voy a invertir en tener una reserva para emergencias, voy a invertir en tener una reserva para mi jubilación, o voy a invertir en empezar a tener algo de ahorro para después poner alguna actividad aparte, ¿no? Tener un taxi que lo pueda alquilar o tener algún negocito de venta de dulces, de comestibles, etcétera, de insumos de bioseguridad que en esta época van a ser muy demandadas, lo que toque, pero ya tengo una motivación. Lo importante del plan de ahorro no es el número,
sino la motivación de lograr y saber en cuántos meses lo voy a lograr y saber si solamente lo voy a lograr con ahorro o si voy a tener que prestarme parte del dinero para completarlo, ¿no? Este es un ejemplo de presupuesto. Voy a mover esto un poquito. ¿El presupuesto para qué me sirve? Básicamente para calcular mi capacidad de pago, ¿no? Entonces, como habíamos visto antes, todos los ingresos que tenga por mi negocio, más los ingresos de mi salario y otros ingresos por remesas, etcétera, es el total dinero que entra a mi bolsillo, menos el total de dinero que sale, los gastos del negocio, en este caso del centro educativo, el pago de deuda, el pago de comida, educación, salud, transporte, vivienda, servicios, luz, agua, teléfono, ropa y otros gastos. Aquí ponemos los gastos no necesarios en el último ítem para saber cuánto estoy poniendo a gastos en los que quiero poner el ojo y la atención. Entonces, en verde, el total del dinero que entra menos el total del dinero que sale es lo que yo voy a poder ahorrar, ¿no? Y ver si este saldo que me queda de ahorro es consistente con lo que había dicho que iba a ahorrar $100 por mes en este caso, o si tengo que ajustar algunos ingresos y gastos. Para eso me sirve el presupuesto, para ver si mi plan de ahorro, que dije que puedo ahorrar $100 por mes, es realista o no, pero ya poniendo numeritos en cada ingreso, en color verde, y en cada gasto, en color rojo, ¿sí? Y si no me da, pues tengo que ajustar, o tengo que generar más ingresos, vendiendo cosas vía digitales o poniendo algún negocio adicional, o voy a tener que controlar algunos gastos, principalmente los gastos no necesarios. ¿Ya? De esta forma empiezo a tomar control de mis finanzas y si controlo mis finanzas, controlo mejor mi vida. ¿Ya? Entonces, mi total ingresos menos total gastos es lo que yo puedo usar, menos un pequeño margen para emergencias que lo puse acá, es lo que yo puedo destinar para pagar deudas. Ahí tengo la seguridad, en tanto y en cuanto no se me disparen los gastos o se me bajen los ingresos, de que esta deuda la puedo pagar, ¿sí? Y no voy a tener problemas de pago de deuda porque tengo una buena estimación de ingresos, de gastos y tengo un colchoncito para emergencia, ¿sí? Este formulario lo pueden hacer también en casa, háganlo primero ustedes, después compártanlo con la familia. Y si esto que lo estamos viendo conmigo les parece de utilidad a ustedes, ¿por qué no compartirlo con los alumnos, con otros profesores, ¿no? Entonces, con esto termino. La educación sí es un camino para generar riqueza. No me gusta hablar de pobreza, porque las palabras que dices las atraes. Si hablo de pobreza, toda la vida vamos a ser pobres. La pobreza muchas veces está esa, ¿ya? Aunque no tenga mucho. Pero sí la educación es un camino para generar riqueza, sí, y solo sí, me da habilidades básicas para la vida, cosas que yo pueda usar ya y que me sirvan, o para ser una mejor persona, o para manejar mejor mi empresa, mi trabajo como asalariado y mi familia. Si no me da eso, perdón lo que voy a decir, pero la educación no me ha sido de utilidad para la vida. Tal vez para completar el cartón que me pide el Ministerio de Educación con una currícula, sí, pero no para la vida. Entonces, esto es una prioridad para los papás y en la medida que encontremos un enfoque integral, holístico, donde podamos poner las clases normales, pero un plus, un adicional, esa parte humana de creatividad, de habilidades blandas, de inteligencia emocional, oratoria, liderazgo, pues le damos valor a los chicos y si le damos valor a los chicos, el valor nos va a volver con más alumnos, a futuro con más crecimiento y con una mejor situación para nosotros mismos y nuestros centros educativos. Entonces, básicamente es la presentación que tenía. Si tienen preguntas, estamos a la orden. Prefiero quedarme con esta página que siempre me gusta más una imagen que un montón de texto. Comentarios, sugerencias, ¿cómo lo ven? ¿Vale la pena que lo que estamos aprendiendo aquí lo compartimos en la familia y en el colegio con profesores y alumnos o no? No es útil. Y veo el chat, están activándose los directores y directoras. Esther
de la Romana nos dice excelente, muchas gracias. Miguel también nos dice excelente, muchas gracias. Y Nancy nos dice, sí, vale la pena compartirlo. Es útil, nos dice Yuleisi. Esther Pérez nos dice que muy útil. Miguel estuvo muy bueno. Estuvo muy importante este tiempo. Yuleisi dice 100%. Gracias, gracias a todos los que están con nosotros conectados hoy. Francisco, excelente. Liliana, muy interesante. Cada parte, excelente, muy bien. Gracias por estar ahí conectados. Quiero, ahí en lo que van colocando sus comentarios, agradecerle de una manera especial al Colegio Evangélico Moriat de San Pedro de Macorís, Centro Educativo Simón Bolívar, Centro de Desarrollo Integral Fuente de Amor de Villa Altagracia, Sedina International Learning Center, bienvenido, que es la primera vez que está ahí con nosotros. Colegio Montessori Abriendo Caminos siempre está presente. Colegio Luz del Porvenir, gracias, de la Romana también. Montesinos de Santo Domingo, siempre presente. Joyas de Cristo, Avance Dominicano de Sosúa, siempre presente, qué bueno que están ahí. Albergue Nacional, gracias, Claribel. Montessori Pink Tower, gracias también. Mis Primeros Pasos, Vía Sunilda, también conectada. Elba, gracias por estar ahí. De Rodney Harrison. Escuela Especial Santo Domingo, Yudelka, gracias. Y tenemos otros colegios que se conectaron hoy. Colegio Cristiano, Casita de Amor, gracias por estar ahí. Colegio Evangélico Creación de Dios. Si alguno no lo he mencionado, por favor, póngamelo por el chat. Colegio Nueva Visión, gracias. Martin Luther King, Buen Pastor Educa. Creo que esos son todos los que vi hoy. Si alguien me faltó, por favor, lo puede anotar ahí. Gracias por estar con nosotros este tiempo. Gracias al señor Juan y gracias también a Antonella. Dice Elba, qué bueno es recibir. Sí. Gracias. Dice Elba, qué bueno es recibir orientaciones de personas competentes que nos ayuden a echar hacia adelante nuestras instituciones y en lo personal. Qué bueno, Elba, que sientes que esta conferencia hoy fue pertinente, ¿verdad? Necesaria y que les ayuda. Esos comentarios son valiosísimos, ¿verdad? Y nos animan a nosotros como Aspire seguir teniendo estos webinars. Milka dice gracias. Colegio Cristiano Joyas de Cristo. Joyas de Conocimiento, perdón, si no le saludé a usted. Gracias, bienvenido también. Liz Mary de Villa Altagracia, gracias a ustedes por brindarnos estos conocimientos que nos ayudan en lo personal e institucional. Muy bien, gracias a todos. Estamos para servirles y para ayudarles a fortalecer esas competencias de liderazgo que ya ustedes tienen. Bueno, si tienen el señor Juan, bueno, Antonella, no sé si tiene algunas palabras de despedida. Sí, ya estamos ahí terminando. Ruth, ¿quiere decir algo? Agradecerles, Dania, y también a Antonella, porque para ella es la 1 de la mañana y siempre se sacrifica extra o más en este tiempo del buen Señor. Y a las personas que están aquí, que lo aprovechen. Miren, la verdad, hace algunos años, cuando yo empezaba